les bendiga, hermanos. Bendiciones en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Damos gracias, hermanos, a nuestro Señor por su amor, por su misericordia, por su piedad, por su compasión. Hermanos, son tantos los adjetivos que podemos mencionar de lo que el Señor es para nosotros, que nos quedaríamos cortos, porque por mucho que expresemos, siempre hay algo más que caracteriza el Señor, su amor, su misericordia. Y por eso vamos a estudiar en esta noche, hermanos, algo en relación a eso, del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero antes de entrar en ello, solo quería decirles que esta es Elim Mission Christian Church de Sydney, Australia, o Iglesia Misión Cristiana Elim de Sydney, en Australia, y damos gracias al Señor, hermanos, por llevarnos ya a este año 2024. Hoy es el día miércoles 10 de enero del 2024, hermanos, y gracias a Dios que Él sigue siendo fiel con los suyos, bendiciendo a su pueblo, a su obra, en medio de los tiempos, como dice la Escritura. Oremos, hermanos, y pidámosle a Dios que Él nos hable, nos bendiga. Oh Padre bueno, gracias te damos, Señor Todopoderoso, por la bendición que tenemos de abrir tu palabra, meditar en ella. Te damos gracias, Padre Santo, por esa bendición grande, oh Dios. Y en este momento, Padre bendito, pedimos de que hables, que nos bendigas a través de tu palabra, oh Dios. Doquiera estén los hermanos, hermanas, amigos, que en algún momento determinado puedan estar viendo o escuchando esta palabra, que no viene de mis labios de ninguna manera, sino que es tu palabra, oh Dios. Ese es nuestro propósito, expresar tu palabra. Llega y toca, Señor, pues tu palabra nunca termina vacía. Gracias te damos, buen Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bendito el Señor. Leemos, hermanos, y quizás como una forma de anuncio, introducción, si usted tal vez no se ha dado cuenta, estamos estudiando la palabra del Señor en este año 2024, al menos leyéndola. El propósito es leer toda la Biblia a través de todo este año. En la página de la iglesia, ahí se encuentra la lectura diaria, los capítulos que corresponden cada día, y gracias a Dios hay una gran motivación en los hermanos, ya que todos juntos estamos leyendo los mismos versículos todos los días, o los mismos capítulos. Así es que si usted quiere, únase y sigamos estudiando la palabra, que con solamente, hermanos, meditar en su palabra es quizás la bendición más maravillosa que podemos tener como seres humanos. No merecemos, hermanos, que la palabra de Dios, al ver eso, la palabra de Dios que está escrita en libro, en papel, y que nosotros podemos acceder y leerla, eso es quizás incomprensible. Eso es grandioso, maravilloso, y podemos hacerlo en diferentes formatos aún hoy en día. Por lo tanto, leamos en esta tarde unos dos versículos, capítulo 20 de San Juan. Capítulo 20 de San Juan, y leemos la palabra del Señor en los primeros 3 versículos. Leamos, dice: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Amén. Solamente leamos eso, hermanos, y veamos rápidamente, comparando estos versículos y otros que vamos a leer después, y basados en ello, en la intención o el gran anhelo que tenían parte de los discípulos
de saber qué había sido de su maestro, del cuerpo de su maestro. Especialmente en este caso María Magdalena estuvo muy atenta, porque lo que el Señor había hecho en su vida había sido algo que había trascendido cualquier otro conocimiento. Lo que María Magdalena había recibido en su cuerpo, en su vida, era algo que jamás nadie ni nada lo podía compararse. Entonces, para ella el significado del conocimiento de Jesús, del Maestro, era grande. Quería saber hasta el último momento qué había sido de ese cuerpo del Maestro. Y fue a ver. Y cuando la sorpresa que ella tuvo, que encontró la tumba abierta, encontró, como dice acá, encontró que estaba la piedra quitada del sepulcro. No vio nada, vio abierto. ¿Qué pasa? Esta piedra, eran las piedras grandes. Ella dijo lo más obvio que pensó: alguien vino, rodó la piedra, sacó el cuerpo del sepulcro, y como dice ella, no sabemos dónde le han puesto. No sabemos si han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Dice, cuando ella corrió de regreso donde estaban los discípulos, los apóstoles, a Pedro, que quizás era el líder principal en ese momento, le dice: se han llevado al Maestro, se han llevado. Entonces estos dos discípulos, Pedro y Juan, salieron corriendo. Era importante saber qué había pasado con el cuerpo del Maestro. Y conocemos nosotros la historia, conocemos lo que sucedió allí, que llegaron ellos, no vieron nada. Pedro se metió hasta dentro de la tumba, de la sepultura, y encontró que los envueltos, el material con que habían envuelto al Señor se encontraba allí tirado. Con el que habían envuelto al Señor en la cabeza se encontraba bien doblado y puesto ahí. Y entonces allí ellos se sintieron quizás aperplejados. ¿Qué es lo que había pasado? Los lienzos han sido quitados, los lienzos están allí, pero el cuerpo no está. Entonces dice que no habían todavía ellos comprendido la escritura que decía que era necesario que resucitase de entre los muertos. Y volvieron a los otros discípulos. Pero no dice acá que los otros discípulos salieron corriendo a buscar. Solamente fue Magdalena, Pedro, Juan, que estaban interesados en el elemento extra de saber más qué había pasado con el cuerpo de su maestro, aunque no comprendían a cabalidad qué pudo haber pasado, porque no habían entendido. Más María, ella no regresó, ella se quedó allí siempre, llorando, lamentándose el dolor que sentía. Y allí en esa misericordia el Señor le dio una revelación, se le apareció, habló con ella, y al final ella lo pudo comprender que era Jesús. Al principio creyó que era el jardinero, pero después comprendió que era Jesús y le dice: Raboni, maestro, eres tú. Y el Señor le dice: no me toques, le dice. Sí soy yo, pero no me toques, porque todavía no he subido al Padre. No me toques, le dice, todavía no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Esa revelación que le dio a María Magdalena. Dile a los hermanos que están allá preocupados, les dice, a mis hermanos les dice, diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, subo a mi Dios y a vuestro Dios. Quizás no lo entendieron, quizás no lo comprendieron qué quería decir eso, pero más adelante Juan lo comprendió. Creo yo que lo comprendió cuando en Apocalipsis él tuvo la revelación y escribe en el capítulo 5 de Apocalipsis, y podemos leer donde Juan escribe y dice: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera,
sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz y decía: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, dice Juan, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. Así como María lloraba. El anciano le dice: no llores. He aquí, le dice, que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los 4 de los ancianos estaba en pie, dice, un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Amén. Aquí está hablando de ese Jesús resucitado, hermano. Aquí está hablando de ese Jesús que María logró ver por última vez, o quizás digo por primera vez, después de haber resucitado. Y Jesús le dice: diles a los hermanos, diles a la iglesia que yo voy al Padre, que yo voy a vuestro Padre y a mi Padre, que yo voy al cielo, que yo voy donde está el Señor nuestro Dios. Y aquí en Apocalipsis se nos dice que llega al cielo, y todos los ancianos, todos los ángeles, los redimidos, toda la naturaleza, todo lo que existe se deleita en ver a ese cordero que ha sido sacrificado, ese Jesús, y le dan honra, gloria, alabanza. Aquí expresa todo lo que ellos hacen: el que fue inmolado, el que tiene las riquezas, el que tiene el poder, el que tiene la sabiduría, el que tiene la honra, el que tiene la gloria, el que tiene la alabanza. Toda esa escena, hermano, se da cuando el Señor llega, asciende al cielo, porque Él fue el enviado de Dios para esta tierra, y aquí cumple su misión y regresa donde el Padre, y se deleitan a ver que ese cordero es digno de abrir el libro. Hermano, ese cordero, el cual Él le dijo a María: yo soy mis hermanos, los que están allí, la iglesia, ellos son mis hermanos, y en el cielo lo adoran, hermano, y Él nos considera hermanos. ¡Qué bendición más grande al ver a ese Jesús! Ese es, hermano, el Jesús, el nombre que es sobre todo nombre, como dice ahí en Filipenses 2. Leámoslo rápidamente. En Filipenses 2:9
que dice claramente que ese Jesús, por lo cual dice, Dios también le exaltó hasta lo sumo a Jesús y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Dios Padre. Eso mismo es lo que vio en Apocalipsis Juan. Ese mismo Jesús resucitado. Y ahora, hermanos, esa es la base, la razón por la cual nosotros le seguimos. Porque Él vino y Él es el Señor nuestro. Él es nuestro Redentor. Él es nuestro Salvador. Él es nuestro Jesús, nuestro Señor. Hermanos, y toda rodilla dice que se doblará. Nosotros no doblamos nuestras rodillas ante Él para adorarle. No porque nos obliga, sino porque estamos agradecidos. Pero habrá un día que todo mundo, quiera o no quiera, va a doblar la rodilla delante de Dios, delante de ese Jesús. Ahora nosotros, hermanos, lo hacemos de una manera de gratitud, agradecidos con Dios, dándole gloria a Él, porque Él nos ha redimido. Ese es nuestro Jesús. Ese es nuestro Señor. Los antiguos, en el primer siglo, los emperadores, ellos querían tomar o tomaron ese nombre. Kyrios. Kyrios quiere decir Señor. Los emperadores Césares, ellos diseñaron ese nombre y decían Kyrios César. Kyrios César. Y ese Kyrios César es al que ellos adoraban. Ese Kyrios César es al que ellos decían que era el Señor. Pero los discípulos le cambiaban. Ellos no decían Kyrios César. Ellos decían Kyrios Jesús. Kyrios Cristos. Cristo el Señor. Jesús el Señor. Como nos cuenta la historia, el famoso discípulo en los años, por el año 100 y pico, 190 quizás, el famoso Policarpio, por el año 150, Policarpio, que era el encargado de la iglesia en Esmirna. Ya era un anciano que había servido había sido el discípulo de los discípulos de Jesús, un hombre que había sido fiel a Dios, y fue acusado de no darle tributo al César, de no decir Kyrios César, sino que decir Kyrios Cristos. Y Policarpo fue acusado y le fue dada la oportunidad y le dijeron: Policarpo, niega ese nombre y tú puedes decir Kyrios César y se te perdonará la vida. Y Policarpio cuenta la historia que dijo: 86 años, por 86 años, Él me ha hecho bien. Él solo me ha hecho bien. No es posible que yo voy a blasfemar el nombre de mi Señor. Por 86 años Él no me ha hecho ningún mal. ¿Por qué voy a negarlo? ¿Por qué voy a negarlo? Así dijo Policarpo, y después le dijeron, él sabía que al decir eso iba a morir. Él tuvo un sueño. En el sueño alguien le decía, él comprendió que era la voz de Dios, que le decía: Policarpo, sé hombre. Es el sueño que Policarpo recibió. Policarpo, sé hombre. Y llegó el momento que iba a ser quemado. Y aquella palabra dijo: sé hombre. Él le dice al emperador le dice que estas llamas, este fuego, van a durar unos pocos minutos, pero la llama que te espera a ti en el infierno va a durar para siempre, le dice. Y él recordaba: sé hombre. Y él luchó adorando a Dios, murió quemado y después traspasado por una lanza. Pero él se mantuvo fiel, porque él pudo decir Kyrios Cristos, el Señor
es Jesús. Cristo es mi Señor. El mismo evento se dio hace 500 años atrás en Inglaterra, en la ciudad de Oxford. Habían dos cristianos, Latimer y Riley. Latimer y Riley, ellos creían en el Señor y fueron acusados de no creer en la transubstanciación, que es la doctrina católico-romana, en la cual creen que al tomar los elementos de la Santa Cena están tomando la sangre pura y el cuerpo puro de Jesús. Y ellos negaron eso. Y segundo, ellos negaron aceptar que la reina de Inglaterra era la cabeza de la iglesia. Se opusieron a eso. Y al oponerse a eso, lo que les tocaba fue la muerte. En el año 1555, en la ciudad de Oxford, donde está la famosa universidad, allí en la calle principal, Main Street, allí los dos, Latimer y Riley, fueron quemados. Pero en el momento antes de ser quemado, Latimer le dice que tenía 70 años, le dice a Riley que tenía 52. Riley le dice: sé hombre. Las mismas palabras que había aprendido de Policarpo, él se las dice a su compañero de muerte. Le dice: Riley, sé hombre. Y allí murieron defendiendo lo que creían, porque creían en Jesucristo, su Señor. Así puede llegar, hermanos, a nosotros la tentación, la acusación, la fuerza del maligno. Pero nosotros podemos decir: Jesucristo es mi Señor. Ese Jesús que resucitó y ascendió al cielo, que los ancianos lo adoran, los seres vivientes lo adoran, los ángeles lo adoran, todo lo que ha sido creado lo adora. ¿Quién soy yo para negarle mi adoración? ¿Quiénes somos nosotros para vestirnos de arrogancia y no darle la gloria al Señor? Él la merece. Toda rodilla se doblará, toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. ¿Recuerdan cuando los discípulos fueron enviados por Jesús a predicar? Cuando regresaban, llegaron sorprendidos y decían: Maestro, aún los demonios se sujetan a tu nombre. Aún los demonios. ¿Por qué los demonios? Dice la Biblia que tiemblan ante el nombre del Señor. Aún ellos se sujetan a tu nombre cuando ellos regresaban en tu nombre. Porque esa es la vivencia, hermano, del evangelio, del señorío de Cristo. No entiendo yo por qué tantas denominaciones, iglesias o grupos llamados cristianos enseñan de todo, de las 7 cabritas y de todo menos del señorío de Jesús. Enseñan todas las técnicas, las formas de cómo cubrir, cómo llegar, cómo predicar, cómo adorar, cómo hacer todo, técnicas y técnicas y técnicas, pero no enseñan el nombre de Jesús. Me parece, es muy parecido. ¿Recuerdan el caso de el rico y Lázaro? Cuando Lázaro murió, fue llevado al seno de Abraham, y cuando el rico murió, fue llevado al lago de tormento, a un lugar de tormento. Y Abraham le dice: manda, después de pedirle que le mande que lleve agua y todo eso, al final le dice: manda a Lázaro para que regrese y le predique a mis hermanos, a mi familia. Y Abraham le dice: no, le dice, allá tienen a los profetas, allá, en otras palabras le dice, allá tienen los predicadores, allá tienen la Biblia, allá tienen la palabra, allá tienen el testimonio. Pero la mentalidad del rico era esta, le decía: no, pero si alguien viene del más allá, alguien viene de la muerte, ahí le van a creer, porque la gente necesita otra motivación.
La gente necesita otra forma de llevar el evangelio. La gente necesita más drama. La gente necesita más emoción. Esa es la idea del rico. Por eso le dice, manda a Lázaro que ha venido del más allá, todos van a creer. Pero Abraham le dice, no se trata. Si no le creen a los que están allá, si no le creen a la palabra, mucho menos le van a creer a Lázaro. Mucha gente dice, yo quiero, si no miro un milagro, no creo. El Señor le dice a Tomás, le dice, bienaventurados los que sin ver creyeron. Bienaventurados los que sin ver creyeron. Allí mismo en ese capítulo que leíamos 20 de Juan. Allí le dice bienaventurados porque muchos quieren ver, como digo, dramas, eventos, hechos, acciones, maravillas. Pero el mensaje, hermano, es sencillo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. No tomemos el nombre del Señor en vano, más al contrario, adorémoslo, bendigámoslo, porque así como Él fue ascendido, así regresará por nosotros un día muy cercano. Gracias al Señor, oremos. Padre bueno, gracias. Gracias, Señor, porque podemos decirte que tú eres nuestro Señor. Tú eres nuestro Señor. Kyrios Christos. Jesucristo nuestro Señor. Y a ti queremos adorarte, bendecirte, Señor. Darte la gloria que a ti te pertenece. Reconocer tu señorío en nuestras vidas. En toda hora, en todo momento, y serte fiel hasta el final. En el nombre de Jesús, bendice a tu pueblo, a tus hijos, Señor, nuestros hermanos, donde quiera que estén, el momento que pasen, pero que reconozcan, Padre Santo, que en medio de todo, lo importante es reconocer que tú eres el Señor. Podemos bendecirte siempre en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Bendito el Señor. Saludos, hermanos. Bendiciones en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y con la ayuda de Él, nos vemos en la próxima oportunidad. Amén.